Existen lugares en el mundo que parecen guardar más que historia. Parecen encerrar secretos oscuros que resisten el paso del tiempo. Poveglia, una pequeña isla en la laguna de Venecia, es uno de esos lugares. Abandonada, olvidada y envuelta en leyendas macabras. Esta isla se ha ganado la reputación de ser uno de los lugares más aterradores del planeta. Pero, ¿qué secreto se esconde realmente Poveglia? ¿Por qué tantos la consideran maldita? Acompáñame en este viaje para descubrir la oscura historia de una isla donde la vida y la muerte parecen haberse aferrado en una batalla eterna. Ya comienza Informes Breves en Más Terror MX. ¿Me acompañan? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. Para entender el misterio de Poveglia, deberíamos remontarnos a los días más oscuros de Europa, el siglo XIV, cuando la peste bubónica, también conocida como la Muerte Negra, devastó el continente. Millones de vidas fueron arrebatadas y las ciudades buscaron desesperadamente formas de contener la enfermedad. En Venecia, una de las ciudades portuarias más importantes de Europa, el miedo a la peste llevó a la creación de estaciones en cuarentena, y así Poveglia fue elegida para desempeñar un papel siniestro, convertirse en el lugar donde los enfermos eran enviados a morir. Se dice que aquellos que eran llevados a Poveglia no tenían ninguna esperanza. Los síntomas de la peste eran inconfundibles y una vez diagnosticados, los enfermos eran transportados a la isla. Algunos llegaban conscientes de su destino. Otros, debilitados por la fiebre, no comprendían que nunca regresarían. Con el tiempo, Poveglia se convirtió en un cementerio al aire libre. Los cuerpos de las víctimas de la peste eran quemados en grandes fosas comunes. Según los historiadores, más de 160,000 personas murieron en la isla, pero las cifras exactas son imposibles de determinar, pues las fosas eran tan grandes que muchos cuerpos quedaron olvidados bajo la tierra. Hoy, los exploradores que se atreven a visitar Poveglia aseguran que la tierra de la isla está formada en gran parte por cenizas humanas. Algunos incluso dicen que el suelo es tan fértil debido a la presencia de estos restos, una combinación macabra de muerte y vida. Pero la historia de Poveglia no termina con la peste. Con el paso de los siglos, la isla adoptaría nuevos roles, cada uno más oscuro que el anterior. En 1922, los edificios abandonados de Poveglia fueron transformados en un hospital psiquiátrico. A primera vista, parecía una oportunidad para dar un nuevo propósito a la isla. Pero lo que ocurrió ahí sería recordado como una de las etapas más oscuras de su historia. Las técnicas psiquiátricas de principios del siglo XX eran rudimentarias y a menudo crueles. En Poveglia, los pacientes no solo eran tratados como enfermos mentales, sino como sujetos de experimentación. Se dice que un médico, conocido simplemente como el cirujano de la locura, realizaba lobotomías con herramientas primitivas, dejando a muchos en un estado peor que la muerte. El campanario de la isla, un símbolo visible desde la laguna, se convirtió en el epicentro de estas prácticas. Según las leyendas, los gritos de los pacientes resonaban en la noche, mezclándose con el sonido de las campanas. Con el tiempo, el médico comenzó a perder la cordura. Los relatos cuentan que era atormentado por las almas de las víctimas que habían muerto en sus manos. Finalmente, en un acto de desesperación, subió al campanario y se lanzó al vacío. Pero su muerte no trajo paz a la isla. Algunos dicen que su cuerpo fue encontrado al pie de la torre, mientras otros aseguran que fue arrastrado por una figura espectral. Desde entonces, el campanario se ha convertido en un símbolo del terror que encierra Poveglia. Si la historia de Poveglia ya resulta perturbadora,
los relatos modernos añaden una capa aún más siniestra. ¿Qué pasa cuando un lugar marcado por la tragedia y el sufrimiento se queda vacío? ¿Es posible que las energías del pasado sigan ahí, atrapadas entre las ruinas? Uno de los fenómenos más reportados por aquellos que han visitado Poveglia es la aparición de sombras humanoides. Estas figuras, oscuras y silenciosas, se han visto vagando entre las ruinas del hospital y los campos donde alguna vez ardieron las fosas comunes. Estábamos caminando cerca del campanario cuando vi una sombra moverse entre los árboles. Era tarde y pensé que era mi imaginación, pero entonces uno de mis amigos dijo que también la había visto. Era como si alguien nos estuviera observando. Este tipo de experiencias se repiten en los testimonios de quienes han visitado la isla, pero no todos los fenómenos son visibles. Algunos se sienten en lo más profundo de la mente. Poveglia ha atraído a numerosos investigadores paranormales que han documentado lo que parecen ser psicofonías, voces captadas en dispositivos de audio que no son audibles en el momento de la grabación. Ayúdame. No te acerques. Quiero irme. Una de las grabaciones más famosas fue obtenida por un equipo de investigadores en el 2007. Mientras exploraban el antiguo hospital, captaron una voz masculina que susurraba: Estoy aquí. ¿Quién o qué podría estar comunicándose desde el más allá? Las psicofonías no son el único fenómeno auditivo reportado en Poveglia. Muchos aseguran escuchar lamentos, gritos e incluso risas que parecen provenir de las paredes mismas del hospital. El campanario de Poveglia es el epicentro de muchas historias paranormales. Aunque realmente no tiene un mecanismo funcional, pescadores y visitantes aseguran haber escuchado sus campanas repicar en la noche. Algunos creen que es un recordatorio de los eventos trágicos que ocurrieron ahí. Estaba pescando cerca de la isla una noche cuando escuché las campanadas. Era un sonido persistente, como si alguien estuviera tocándolas con desesperación. Miré hacia la torre, pero no había luz ni movimiento. Fue lo más extraño que he experimentado. Se dice que el espíritu del médico que murió al lanzarse desde la torre todavía ronda el campanario, tocando las campanas para recordar al mundo su trágico final. A lo largo de los años, cientos de personas han visitado Poveglia, algunas con permiso y otras de forma clandestina. Aunque no todos han experimentado fenómenos paranormales, la mayoría coinciden en que la isla tiene una atmósfera extraña, como si algo estuviera siempre observándolos. Nada me pasó directamente, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba mal. Es difícil explicarlo, pero era como si el aire mismo estuviera cargado de energía. Otros, sin embargo, han reportado experiencias mucho más intensas, desde objetos que se mueven solos hasta sentir manos invisibles tocándolos mientras exploran las ruinas. Los fenómenos documentados en Poveglia son inquietantes, pero el misterio de la isla no termina aquí. En la actualidad, Poveglia forma parte de lo que se conoce como turismo oscuro, una creciente tendencia a visitar lugares relacionados con la muerte, el sufrimiento y lo macabro. Aunque oficialmente el acceso a la isla está prohibido, esto no ha impedido que muchos se sientan atraídos por su tenebrosa historia. Exploradores urbanos y buscadores de emociones fuertes se arriesgan a multas y peligros físicos para caminar entre las ruinas de Poveglia. Para algunos es la emoción de lo prohibido, para otros es la oportunidad de enfrentarse cara a cara con lo desconocido. Siempre hay alguien que pregunta por Poveglia, no importa cuántas veces les diga que no es seguro. Muchos quieren ver la isla con sus propios ojos. Es como si el misterio los llamara. Más allá de los misterios paranormales, Poveglia representa un peligro muy real para quienes intentan explorarla. Los edificios están en ruinas, los suelos son inestables y la vegetación ha invadido gran parte de las estructuras, ocultando trampas mortales. Además, la isla no cuenta con servicios básicos ni comunicación.
lo que significa que cualquier accidente podría tener consecuencias fatales. Sin embargo, esto no ha detenido a los aventureros, quienes parecen dispuestos a arriesgarlo todo por la experiencia. Sabíamos que era peligroso, pero queríamos ver la isla. Fue emocionante al principio, pero una vez dentro, todo cambió. Había algo extraño en el ambiente, como si nos estuvieran observando. Nunca me había sentido tan vulnerable. Con su creciente fama, muchas personas se han preguntado qué le depara el futuro a Poveglia. En el pasado, ha habido intentos de vender la isla a inversores privados, pero todos han fracasado, como si un extraño destino la mantuviera en el abandono. Los residentes de Venecia han expresado su oposición a la privatización de Poveglia, argumentando que la isla debería ser preservada como patrimonio histórico. Sin embargo, otros creen que convertirla en un lugar turístico podría ayudar a desmitificar su oscura reputación. Poveglia es más que un lugar físico. Es un símbolo de nuestras propias ansiedades y fascinación por lo desconocido. Mientras su futuro sigue siendo incierto, su pasado continúa llamando a aquellos que buscan descubrir sus secretos. Pero una cosa es segura: la isla no se rendirá fácilmente a los vivos. A lo largo de este recorrido por la historia de Poveglia, hemos explorado los horrores históricos, los fenómenos paranormales y su impacto cultural. Pero, ¿qué hay de las explicaciones racionales? ¿Podrían los misterios de la isla ser el resultado de procesos naturales o simplemente malentendidos humanos? Antes de adentrarnos en las teorías paranormales, es importante considerar el entorno físico de Poveglia. La isla está cubierta por una densa vegetación que, junto con las ruinas de sus edificios, crea un ambiente ideal para activar nuestra imaginación. Los expertos en psicología ambiental han señalado que los espacios abandonados y deteriorados, como los de Poveglia, tienden a generar una sensación de inquietud en las personas. Esto se debe a la combinación de aislamiento, obscuridad y el miedo innato a lo desconocido. Además, las condiciones climáticas de la laguna de Venecia, con su alta humedad y brisas constantes, puede amplificar sonidos naturales, haciéndolos parecer más misteriosos. Los crujidos de las estructuras, el eco de las olas y los gritos de aves pueden ser fácilmente interpretados como algo sobrenatural. La mente humana es un terreno fértil para el miedo. Según expertos en psicología, el conocimiento previo sobre la historia de un lugar influye en cómo percibimos nuestro entorno. Este fenómeno, conocido como efecto de sugestión, podría explicar muchas de las experiencias reportadas en Poveglia. Cuando alguien visita un lugar como Poveglia, sabiendo que tiene una reputación aterradora, su mente está predispuesta a encontrar evidencias que confirmen esta narrativa. Un ruido común o una sombra pasajera pueden interpretarse como algo mucho más siniestro. Además, el miedo extremo puede provocar alucinaciones auditivas o visuales, lo que explica muchos de los fenómenos paranormales reportados. Pero, ¿y qué pasa con las grabaciones y testimonios que parecen ir más allá de lo subjetivo? Las psicofonías captadas en Poveglia son quizá el aspecto más intrigante de su misterio. Estas grabaciones han sido estudiadas por expertos en audio, quienes buscan determinar si tienen un origen natural o sobrenatural. Muchas psicofonías resultan ser interferencias de radio o sonidos ambientales amplificados. Sin embargo, algunas grabaciones de Poveglia presentan patrones inexplicables, como voces que parecen responder directamente a preguntas. Aunque las psicofonías continúan siendo un campo controvertido, su existencia ha alimentado la creencia de que algo o alguien sigue presente en la isla. A pesar de su fama, no todos están convencidos de que Poveglia sea realmente un lugar maldito. Investigadores escépticos han señalado que muchas de las historias asociadas a la isla carecen de pruebas documentales. No hay registros oficiales que confirmen la existencia de un médico loco en el hospital psiquiátrico de Poveglia, ni de experimentos inhumanos realizados ahí. Es posible que estas historias sean exageraciones creadas por la imaginación popular.
Asimismo, la cifra de 160,000 muertos durante la peste parece ser una exageración. Aunque es innegable que Poveglia fue utilizado como lugar de cuarentena, los números exactos son imposibles de verificar. El atractivo de Poveglia ha trascendido las fronteras del miedo y la historia, convirtiéndose en un destino de culto para los turistas paranormales. Pero, ¿qué es lo que realmente atrae a la gente hacia un lugar con una tan espantosa reputación? A lo largo de los años, la isla ha crecido en estatus como un destino turístico oscuro. Pero, más allá de las excursiones y las cámaras, ¿qué es lo que realmente buscan las personas que se aventuran en un lugar donde la muerte parece estar presente en cada rincón? El fenómeno del turismo oscuro se ha expandido con el paso de los años, y Poveglia se ha considerado como uno de los destinos más buscados por los amantes de lo paranormal. Con su leyenda, su historia trágica y sus fenómenos inexplicables, la isla se ha convertido en un imán para quienes desean experimentar lo desconocido de una forma visceral. Hoy estamos aquí en Poveglia, la isla maldita. Aunque oficialmente está cerrada al público, algunos valientes buscan entrar de forma clandestina para descubrir la verdad sobre los fenómenos que se han documentado durante décadas. A lo largo de la historia, las excursiones paranormales han atraído a miles de personas que esperan encontrar una conexión directa con los espíritus que se cree que rondan esta isla. A pesar de las advertencias y la falta de acceso permitido, Poveglia sigue siendo un lugar deseado por quienes buscan enfrentar lo desconocido. Pero, ¿qué motiva a estas personas a adentrarse en un lugar envuelto en oscuras leyendas? En muchos casos, los turistas no buscan una explicación paranormal en sí misma, sino la adrenalina del miedo, experimentar la emoción de lo desconocido, de lo prohibido. Es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años. Algunos buscan sensaciones extremas, mientras que otros desean una conexión más espiritual con el lugar. La gente quiere experimentar lo que otros no se atreven. Poveglia tiene una historia tan perturbadora que, para mí, entrar ahí fue como vivir una pesadilla, pero de una forma controlada. Sabes que estás en peligro, pero es esa sensación la que te atrae. Cada rincón de la isla parece ser un campo de pruebas para el miedo, y con el auge de las redes sociales, cada experiencia se comparte, amplificando la leyenda y la atracción. Las cámaras se convierten en testigos de lo inexplicable. No solo los turistas han experimentado fenómenos extraños en Poveglia. A lo largo de los años, varios investigadores y testigos emblemáticos han compartido sus experiencias de lo inexplicable, relatando lo que vivieron mientras exploraban la isla. Tuvimos un equipo completo de cámaras y equipo de grabación. Durante toda la noche grabamos psicofonías muy claras y vívidas, pero lo más perturbador no fueron las voces, sino lo que sucedió al final de nuestra investigación. Estábamos justo fuera del hospital y las campanas empezaron a sonar, a pesar de que el campanario estaba completamente vacío. Fue un momento realmente aterrador. Una vez, en la oscuridad, me sentí como si algo me estuviera observando. De repente, sentí una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera tocando, pero cuando me giré no había nadie. Al principio pensé que era un truco de mi mente, pero después de compartirlo con los demás, muchos dijeron haber sentido lo mismo. El atractivo de Poveglia no solo reside en lo que se experimenta físicamente, sino en cómo la isla ha sido representada en los medios. Las películas, los documentales y los libros de terror han moldeado nuestra percepción de la isla como un lugar de horror sobrenatural. Aunque algunas de estas representaciones están basadas en hechos históricos reales, muchas veces se exageran los eventos para alimentar la narrativa del horror. Esta distorsión de la realidad contribuye a que el misterio y el temor siga creciendo alrededor de la isla. La fascinación por Poveglia está impulsada por las historias que contamos. Algunas son completamente ficticias, otras están basadas en hechos reales. Pero lo cierto es que lo que alimenta el misterio de la isla es como nuestras propias mentes construyendo la historia, creando una leyenda que persiste con el tiempo. A medida que la isla de Poveglia se sigue sumergiendo en el misterio, su atracción continúa siendo una mezcla de historia,
horror y pura curiosidad humana. El turismo oscuro sigue creciendo, alimentado por relatos, leyendas y experiencias paranormales que mantienen viva la llama del temor. Poveglia, la isla maldita, seguirá siendo una de las principales incógnitas de la humanidad. Un lugar donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan. Ahora, cuéntame en la caja de comentarios qué piensas sobre esta isla maldita. ¿Realmente existirá el horror ahí? ¿Serán meras supersticiones, historias o leyendas? Por favor, nos interesa saber tu opinión. También, si esta serie te está gustando y no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa la campanita y comparte. Con eso me estás ayudando un montón. Muchísimas gracias si has llegado hasta esta parte del video. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.